En esta ocasión tenemos como invitado especial desde acá, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a dos de nuestros compañeros, puesto de que cuando estuvimos estudiando la carrera de licenciatura en Historia, nos topamos con ellos. Uno es Lino Tomás y la compañera Rocío Segura. Entonces, de lo que se trata en este caso es de hablar sobre nuestra experiencia que habíamos sostenido en el paso por esta universidad. Recuerdo, Lino, me parece que dimos varias materias juntos, creo que dimos una materia, o coincidimos siempre en algunas actividades que se realizaban en la universidad. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué estudiar la carrera de licenciatura en Historia? Y sobre todo en un país en donde de alguna manera las humanidades no se le da tanta importancia, porque personas tan jóvenes como ustedes dos y como yo también se interesaron por estudiar la historia. ¿Qué dice usted, Lino? Bueno, podría decir que, por ejemplo, estudiar historia más que una carrera es un privilegio y un reto. Digamos un privilegio porque es una carrera de un gran campo, pero pequeño a la vez, porque la misma no tiene una gran matriculación de estudiantes. Entonces, realmente es una situación que uno se enfrenta a la llegada de la misma. ¿Y usted, Rocío? ¿Por qué estudió historia, Rocío? ¿Por qué no sociales? ¿Por qué no economía, política? Las carreras del mercado, del sistema. Y sí, historia. A ver. Bueno, yo primero tuve motivación en mi bachillerato con las clases de ciencias sociales de mi maestro. Y también mi familia tiende a tener mucho conocimiento sobre sociales, mi pareja también, y yo decía, es importante aprender historia, o sea, la importancia que tiene la historia. Y qué raro que no se inclinaron ustedes por ciencias sociales, porque por lo general comienzan primero con la carrera de licenciatura en ciencias sociales, o educación, licenciatura en educación, mención ciencias sociales. Mira que cuando yo fui a hacer el cambio de carrera, que ya había culminado básicamente el ciclo básico, ahí me preguntaron, ¿qué vas a estudiar? Y yo le dije, historia. Y me dice el chico, ciencias sociales. Y yo le digo, no, historia, y que fue lo mismo. Y yo quiero estudiar historia. Eso fue lo que me llamó la atención en mi búsqueda por la carrera como perfecta para mí. Y yo tuve esa determinación, era historia, no era ciencias sociales. Y Lino no tuvo esa vacilación, porque por ejemplo cuando yo ingreso a estudiar la carrera de licenciatura en primero derecho, ya hace un tiempo de eso, yo hasta cabello tenía. Entonces yo primero comienzo estaba entre la carrera de licenciatura en derecho e historia. Y yo, bueno, ¿cuál escojo? No sé si a usted, Lino, le pasó eso, si usted tenía un plan B. Si no escojo la carrera de licenciatura en historia, bueno, pues escojo otro. O si no le propusieron, como le pasó a la compañera Rocío, estudiar otra carrera. Realmente, por ejemplo, a la hora de yo terminar el bachillerato, no tenía muy claro qué estudiar, porque me di bueno en varias disciplinas, es decir, matemáticas, literatura, ciencias sociales. Matemáticas, dijiste. Sí. Eso para que luego no salgan a decir que se estudia historia porque no le gustan las matemáticas. No, todo lo contrario, tú eras bueno en matemáticas. Yo era, por ejemplo, tutor de maestro de matemáticas en el liceo. Entonces, por ejemplo, cuando yo me encontré en la disyuntiva de qué estudiar, me hice la pregunta, ¿qué tú vas a estudiar? Porque realmente no tenía una decisión exacta. Entonces, bueno, como yo siempre me la pasaba leyendo mucho, libros de historia principalmente, Juan Bosch, que ha sido uno de mis favoritos, me decidí por esa rama de la historia. No sabía que realmente la carrera existía. Cuando vine, por ejemplo, a la universidad, que me acerqué al departamento de orientación profesional y psicología, ahí fue que más o menos me hablaron de historia. Entonces ahí fue que la conocí y me involucré directamente. Y ya... y cuando ingresa, ya estamos cursando la carrera de licenciatura en Historia acá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero antes ustedes no se cuestionaron. Y que bueno, pero yo voy a estudiar licenciatura en Historia, pero ¿y de qué voy a vivir? Voy a estudiar licenciatura en Historia, pero ¿cuál va a ser mi trabajo?
que voy a estudiar la licenciatura en historia, pero bueno, yo pienso tener familia, y entonces, ¿qué voy a hacer? Porque por lo general siempre las personas entienden que son esas carreras del sistema, como derecho, medicina, contabilidad, las que te van a poder, de alguna manera, tener un trabajo rápido. ¿No se hicieron ustedes ese cuestionamiento? Realmente sí. Por ejemplo, cuando me chocaba con la realidad de ver realmente cuáles serían los campos laborales, veía que no eran muy limitados. Pero cuando sí se encontraba uno, era muy exigente porque el nivel académico que tú debes de alcanzar debe de sobrepasar el conocimiento adquirido directamente en la licenciatura. Porque digamos que es un afán que tú tienes que cultivarte mucho. Entonces, cito a la maestra Luisa Navaja, que ella suele decir que para aprender a leer es leyendo y para aprender a escribir es escribiendo. Entonces realmente cuando le conocí que ella mencionó esa palabra en una de las clases, realmente la adopté. Dije, no, esa la voy a llevar conmigo, entonces siempre he tenido como ese razonamiento de... Y usted, Rocío, usted no dijo de que bueno, yo me metí a esto. No, yo tuve poca vacilación. Bueno, usted estaba segura ya de eso. Y ya cuando inician, Rocío, cuando usted inicia aquí, que ingresa a la facultad, a la Escuela de Historia y Antropología en la universidad, esas primeras materias, sacando las materias del ciclo básico, ya la materia de carrera. Cuando ya uno entra en introducción a la prehistoria. Y también introducción al estudio de la historia. Sí, ya ahí uno... Ya ahí yo fui viendo el contenido y yo dije, me gusta, me agrada, me llama la atención. O sea, conocer, y más que conocer, interpretar lo que uno va aprendiendo con cada maestro. ¿Y usted, Lino, cuál fue la materia que digamos... Esas primeras materias que dijeron, coño, aquí es? Bueno, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar la materia de prehistoria con mi profesor José Guerrero, fue muy chocante, porque yo no lo entendí. O sea, Mira, yo la entrevisté hace unos minutos. Si él te escucha, lo va a compartir. Mira este Lino, el que tú le diste clase, mira lo que está diciendo. Realmente su manera, digamos, era muy llana. Sí, pero el punto es que... es muy pintoresco. Exacto, él tiene esa particularidad que en verdad enamora a cualquiera con su manera de enseñar y de transmitir el conocimiento. Pero me refiero, por ejemplo, a prehistoria, que se ponía a hablar, por ejemplo, de los griegos, que, por ejemplo, en un momento determinado tocábamos hablar de osamentas, de los egipcios, entonces eran cosas que yo no conocía. Él salta, él hacía muchos disperses, pero eran interesantes. Sí, claro. Eran muy interesantes porque él tiene una cultura general. Demasiado. Dentro de su metodología él tenía que uno tenía que hacer como un diario y al final entregar un trabajo con toda la clase que él dio. Y cuando él daba la clase yo me quedaba así, yo decía, es que a mí me falta mucho por aprender. Yo me quedaba... O sea, es que falta demasiado por aprender. Sí, yo también me hacía la misma pregunta, pero ustedes él no le habló de religión. Sí, eso no se queda. Eso es uno más. Él siempre te habla de la religión. Lo que pasa es que él da varias materias en la escuela de antropología, en el área de antropología, también forma parte de la escuela de historia. Y creo que él da antropología religiosa, algo así. Él tiene inclusive yo recuerdo que él a veces iba con la Biblia. Y esa Biblia no le cabe una letra. Tú abres la hoja, cualquier hoja que tú abras y ves los apuntes que él hacía. Es una cosa increíble. Y cuando hay cristianos en las clases, que comienzan entonces a debatir, mira este versículo, tal y tal cosa, eso no es lo que quiere decir eso, ustedes tienen que interpretar. Sí, pero también en el ámbito de la historia, por ejemplo, discutíamos sobre la Trinitaria. Él agarraba y decía, sacaba la billetera. Demuéstrenme, yo les voy a dar todo el dinero que yo tengo aquí si me demuestran que efectivamente tal acontecimiento ocurrió. Una forma muy jocosa de hacer que el estudiante tenga un pensamiento crítico, que pueda de alguna manera cuestionar las fuentes. Exacto, vaya la fuente primaria. Y todo eso. Yo recuerdo que cuando nosotros avanzábamos en la carrera, siempre los estudiantes se preguntaban, pero ven acá, ¿y por qué tantas materias de sociología y de economía? Porque nosotros damos
o los estudiantes dan, creo que 6 economías, Sí. 6 o 7 Desde la economías, desde la introducción hasta la economía dominicana. y de sociología dan como 6 también, porque hay 4 teorías sociales. Fundamentos. Eso es increíble. Sí. Yo siempre le comentaba a Rocío, hay muchos que entienden de que no, como que eso escapa un poco de lo que es la formación que debe de tener o las materias que debe de tener un plan de estudio. Yo siempre le decía a los compañeros, yo lo veía como positivo, porque yo siempre he entendido de que el estudiante debe tener una visión integral, ¿verdad? Y tener una formación en economía, en los grandes pensadores que influenciaron sobre el pensamiento social, eso te permite tener una visión más amplia y a la hora de aproximarte a un tema de historia te ayuda. Pero eso no me era yo, no hacía eco, nadie entendía eso. Mira, cuando uno llega a la materia de disciplinas auxiliares de la historia, uno dice, es que se relaciona con todos. No hay forma de interpretar un hecho histórico sin involucrar economía, sociología, filosofía, de astronomía. Sí, porque de eso se trata, de tener como una formación integral. Cuando tienes esa formación integral, ¿verdad? Te permite tener otras visiones, inclusive para trabajar la historia. Ese libro de Pedro San Miguel, La Isla Imaginada, tú notas, ¿verdad?, cómo él tiene una formación literaria, ¿verdad?, y cómo él usa eso, inclusive a textos de Juan Bosch, para hacer estudios sobre la historia dominicana. Pero si uno se queda nada más en lo clásico, ahí sería diferente. Pero háblenme de ese profesor que le impactó. ¿Ustedes no tuvieron que le impactó de manera positiva, que tú digas, diantre, yo quiero ser como... Ay, claro. ¿Cuál, Rocío? Daniel Reyes. Daniel Reyes. Claro, El famoso Daniel Reyes. Daniel Reyes. ¿Y usted, Lili? ¿Cuál te llamó la atención? También. Daniel, sí, bueno, compartiría la opinión con Daniel Reyes y la maestra Rosa Navarro. Ella sí. Y José Guerrero. No, ya tú me dijiste Guerrero, pero quería preguntarte sobre Santiago Castro Ventura, si te dio clase. Ay, sí, Santiago. Él suele ser el dolor de cabeza de uno cuando está dando Historia Dominicana 2. Pero cuando tú pasas esa materia, tú dices, es que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. O sea, después te quedan, los consejos que tú das después que tú pasas esa materia es, mira, tú te estresas por el método, tal vez, el método que se utiliza en la clase, pero es muy bueno porque es como la primera materia que nos lleva a consumir la fuente primaria de lo que ella, la historia dominicana como tal, la que nosotros conocemos, independencia, todo ese proceso, riqueza restauradora, porque la Dominicana 1 es sobre el origen hasta el Tratado de Basilea. Entonces ya cuando tú entras con Santiago es donde tú ves documentos vamos a decir de la historia que uno más conoce y que se siente como más atraído. Y hay algo muy especial con el maestro de Santiago, de que cuando llegas a donde él piensas que sabes, pero cuando él inicia con su plan de estudio, realmente ves que hay que ser cuidadoso de dónde lees. Es lo primero. Lo que pasa es que nosotros es un buen punto. La crítica a la fuerza. Nosotros tenemos una narrativa desde los cursos de primero hasta cuarto de bachillerato. Nosotros tenemos una narrativa de historia. Y él te la deja. O sea, exacto. Y él te la deja. Ahí tú no ni buscas fuente primaria, además tú no sabes qué es eso. No, El bachillerato. Él hace. A mí no me ven con casa, ni compramos Japón. Yo fui al archivo, yo recuerdo. Y en el archivo, en tal documento de fecha tal, firmado por tal persona, dice esto. Eso no lo dijo casa, eso lo investigué yo. Y cualquier cosa, tú buscas un documento. También es como el primer encuentro que nosotros tenemos como estudiantes de historia en relacionarnos con historiadores de la época. Él siempre lo insiste. Usted tiene que buscar a alguien que sea de esa época, que haya escrito en esa época, porque obviamente cada tiempo trae sus condiciones. Nosotros no podemos analizar un hecho del pasado como el presente.
sino ver qué conllevó, qué tantas cosas conllevaron a que eso se diera así, que es totalmente diferente a la de hoy. Exacto. ¿Y cuándo ustedes deciden integrarse a la asociación? ¿Cuándo ustedes coquetean? ¿Cuándo ustedes observan que hay un vacío, observan que hay una ausencia y que impulsa quizás es eso? Yo conocí la asociación de estudiantes en mi segundo semestre, que fue cuando inicié con la carrera. ¿Eso fue otro día? Sí, claro, fue el otro día. Hace 5 años, es relativamente cerca. Yo inicié en el proceso en que estaban en las elecciones. Alguien me dijo, mira las elecciones de la carrera, y ya yo había pasado justamente a carrera. Y me motivaron a ir. Fue esa persona también que me orientó sobre las teorías sociales. Yo no tuve problema con la teoría social. Es el dolor de cabeza de la carrera de historia. Porque el dolor está en el asunto de escoger la materia, o sea, porque no hay sección. Exacto. O sea, tú tienes que esperar a veces hasta un año para dar uno, y son 4, y te puedes retrasar. Claro. Pero es interesante, ¿no? Claro. En cuanto al contenido. Entonces ahí yo tuve como las orientaciones, ahí conocí la asociación, todo eso. Luego con el COVID fue como que ya la directiva había pasado el tiempo que debía de estar, y con el COVID eso como que me engomó. Entonces ahí fue que nos la ingeniamos de crear una plancha, por ejemplo, ya que estábamos como huérfanos de directiva. Entonces, como no teníamos la voz, de hacía varios años. Sí, que la anterior a ustedes, yo había colaborado en la formación de ellos, sí, de manera desinteresada, obviamente con el único propósito de que los compañeros pudieran mejorar situaciones que entendíamos que debían de mejorar. Ahí fue que yo te conocí. Exacto. Y nosotros encontramos resistencia, eso hay que decirlo también, porque quien dirigía la Escuela de Historia y Antropología, no voy a mencionar el nombre porque no viene al caso, no deseaba, no quería, por necedad, más que por otra cosa, no quería que se conformara una plancha. Entonces varios compañeros, porque yo estudiaba la carrera de licenciatura en Historia, ellos me habían dicho de que necesitaban que se creara esa asociación. Entonces, como yo no podía hacer caso omiso... Y no que se le creara, sino que se le diera continuidad, porque en realidad la asociación se creó en 1974. Y participaron incluso dentro del proceso de la asociación personajes que son profesores de nosotros hoy en día en el desarrollo de la carrera, sino como que se le dé continuidad a eso. Así. Porque uno la estaba mal pasando con el tema de las materias, de no tener, o sea, estar dando viajes a proyección o a la escuela, siempre con las materias, todos los semestres es el mismo problema. Incluso actualmente ha sido el mismo problema, algo que debió con el tiempo de planificarse, que ya eso es una acción que tiene que tomar la Escuela de Historia y Antropología, de una planificación en las materias, para nosotros no estar todos los semestres haciendo lo mismo. Sí, no, claro. Pero respecto, por ejemplo, a esa situación que siempre se han presentado en estos años de las materias, que no hay una programación eficiente en algunos momentos, de las materias que muchos estudiantes necesitan cursar en un determinado semestre. Por ejemplo, ahora en este semestre que apenas inicia, ya nosotros vamos a llevar como un proceso de levantamiento de aquellas materias que prioritariamente se necesitan cursar el próximo semestre, porque hay muchos estudiantes que han tenido la fortuna de durar hasta un año sin cursar una materia determinada porque no se ha programado. Sí, porque también tú sabes que el que estudia ese tipo de carrera como la licenciatura en Historia, licenciatura en Antropología, licenciatura en Filosofía, tiene el reto de que casi no hay estudiantes. La matrícula es muy pequeña. Entonces no pueden aperturar una materia para darle un profesor, asignarle una asignatura para darse clase a 3 estudiantes, 3 o 4 estudiantes. Claro. Y eso se entiende, pero en realidad si yo entiendo que debe de haber haber una política, vendría siendo de Estado, del incentivo de las ciencias,
porque ciencias así como historia, antropología, la misma sociología, la filosofía, cuando tú dices me gradué de tal cosa, te dicen primera persona que yo escucho que estudió eso, y eso lo dan aquí. Sí. Y sin embargo son puntos, son ciencias como tan importantes, porque ¿quién no ha escuchado la frase de que el que no conoce su historia tiende a repetirla? Sí, no, claro, las humanidades están en crisis. La mayoría. Pero estamos de acuerdo en la importancia de la historia. Y yo compro la parte que establece la compañera Rocío, o sea, debe Pero es desde la planificación del currículo escolar, desde la primaria, secundaria y que se continúe en el desarrollo de las ciencias en la universidad. Sí, porque lo que pasa es que, imagínate, yo eso lo atribuyo, claro, lo que decías, de que en el Estado, lo que debe de haber promoverse las humanidades, la historia, la filosofía, y que a través de eso, efectivamente, los jóvenes puedan interesarse. Pero también pudiera haber otro tipo de apoyo, por ejemplo, beca para estudiantes de licenciatura en historia, pero no una beca de 5.000, como era antes, una beca de 15, 20.000 pesos, que eso estimule al estudiante a interesarse por estudiar la historia. Y luego eso tú lo combinas con, ya sería un poco más complejo, la mejora en cuanto al sistema educativo. Porque imagínate, si el sistema educativo no te lleva a ti a interesarte por la historia, no la vas a estudiar más adelante. Ahora, si desde pequeño te enseñan el amor por la lectura, si desde pequeño a ti te enseñan la importancia de escribir, de leer, de conocer la historia de la humanidad, obviamente ahí te vas a aproximar, porque existe más posibilidad de estudiar historia. Pero esa es la situación. Y cuéntenme, ¿cuáles son las medidas que han tomado o cómo han podido mejorar esa situación que anteriormente ustedes han visto antes de llegar a asumir la responsabilidad frente a la asociación? Bueno, realmente es una responsabilidad, se podría mencionar, un poco agotadora, porque tienes que como que sumarle que eso es otra carrera que estás llevando, porque llevas tu responsabilidad académica, pero también ahora le suma la responsabilidad de esos estudiantes, que eres su voz. Entonces, por ejemplo, ya hemos llegado a acordar con la escuela directamente de la situación que estamos padeciendo. Entonces, como que se han reunido con ellos. Exacto, como Sí, director, claro. el director Viola ha sido muy consciente con nosotros y empático. Sí, él siempre me dijo, ha siempre me sido- mostró que estaba interesado en reunirse con ustedes. Sí. Y también la parte de la escuela, es verdad que está esa realidad de que hay pocos estudiantes, pero si hay una buena organización en cuanto al departamento, y hay una alianza entre estudiantes y autoridades de la escuela, se puede superar o mejorar. Exacto. Sí, mejorar, porque también, aparte de que actualmente no hay tan pocos estudiantes. Sí, no, porque ha aumentado la matrícula Sí. considerablemente. Pero antes eran como sí 70. tenemos la problemática de que hay poco maestro o disponibilidad de contratar maestros en esa área que nos puedan impartir las materias, y por eso muchas veces no les están programando, porque no encuentran maestros. Porque nosotros tuvimos, la carrera de historia tuvo un auge cuando cerraron ciencias sociales. Ahí sí. Porque por el mismo tema de que a mí me preguntaron ciencias sociales y yo dije no, historia. Cuando tú vas y haces el transfer de carrera, como ciencias sociales estaba cerrada, creo que actualmente no lo está, te dicen apúntate en historia, que es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No, claro. Tiene mucho parecido, porque igual lo de ciencias sociales tratan lo que es la historia dominicana, historia y geografía, tienen más geografía que nosotros, y lo que ella la didáctica que ellos manejan. Exacto, que no la tenemos. Sí. Entonces ya no, la carrera de historia se orienta al proceso de investigación de la historia. Y no tiene pedagogía. Las técnicas, los métodos que tú tienes que utilizar para investigar la historia. Cómo escribir o reescribir. Tú aprender a interpretar la historia y a verla desde puntos de vista diferentes. No, claro, eso es muy importante.
Y usted sabe que al inicio nosotros indicábamos las interrogantes que se realiza a una persona para ver si efectivamente es viable. Pero ustedes trabajan. Sí. Sí, y son estudiantes y, bueno, usted trabaja en el archivo. Sí, actualmente trabajo en el archivo. Y yo conozco muchos profesores y también conozco muchos estudiantes que no se han muerto de hambre. O sea, que es posible, claro. Es posible, pero es un poco cuesta arriba, la verdad, porque yo trabajo en el archivo, pero hay muchos estudiantes y muchos graduados de historia también que no tienen la oportunidad. Porque nosotros nos orientamos hacia el campo de la investigación y como no tenemos prácticas de investigación, a veces se nos hace como un poquito costa arriba ese tema, y cuando terminamos entonces nos quedamos, ¿y ahora ¿hacia dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Esa pregunta todo el mundo se la hace. Cuando yo me gradué de la carrera de licenciatura en Derecho, yo pensé que iba a transformar el mundo. Y cuando me encuentro con esa realidad de que no tenía trabajo y todo el mundo me empezaba a preguntar, Vladimir, ¿y ahora qué tú vas a hacer que te graduaste? Y ahora, y cuando miraba para allá, y ahora, y cuando miraba para acá, y ahora, tú no duraste 4 años estudiando. Oye, yo entré en una crisis increíble. Y es tan así de que yo, si no hubiese sido por el apoyo de mi padre, que no tenía problemas económicos, pero yo me sentía incómodo. Además, yo estaba muy activo cuando estudié esa primera carrera, yo estaba muy activo, llevaba muchas materias y el último año fue muy estresante y de repente todo terminó. Ya yo no tenía materias, yo no tenía trabajo, yo nunca trabajé cuando estudié Derecho. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Y además yo tenía cierto, entre comillas, ¿verdad? Dije que cierto reconocimiento y de repente todo se va. ¿Para dónde voy? Y o sea, que esa parte a cualquiera le puede pasar. Claro, ¿sí? Por eso el tema de la frase de que hay muchos profesionales que no tienen trabajo, no tienen salida económica y todo eso. Y que muchos jóvenes hoy en día le dan como mucha importancia a esa frase. Pero eso también nos da la oportunidad a nosotros, cuando estudiamos una licenciatura y seguimos más adelante que eso, a tener mejores condiciones de vida. No solamente hay que verlo en el momento en que tú saliste y no tenías nada que hacer. Y es una etapa, porque sí. Después tú la superas. Tú te sientes mal los primeros días, quizás fácilmente te dure 6 meses así, pero llegará un momento que tú la superarás y trabajo vendrán de más. Luego la persona lo va a rechazar, sobre todo si esa persona se continúa desarrollando y estudiando. Yo recuerdo, Lino, en un encuentro que nosotros todos tuvimos con el profesor que está dando paleografía. ¿Cómo que se llama? Paleografía de manera virtual, que está en Estados Unidos. Ese profesor, sí. Esteban, algo así. Sí. Es malo para los nombres, pero ese profesor, Steven, sí. Ahí nosotros habíamos discutido como que las autoridades deberían motivar más y apoyar más para que el estudiante pueda desarrollarse en el área de la investigación. Claro que sí. Yo lo comparto. Claro. Sí, yo entiendo que ahí debería, qué sé yo, cuando se esté trabajando la tesis para tener el título de licenciatura en historia, debería de tener un buen asesor, de tener un guía, de tener un mentor. Y si hay, por ejemplo, concursos en los cuales ellos puedan participar como auxiliares de investigación, es decir, que a ese estudiante le sea asignado, ese estudiante pase a una persona que está investigando, Casafra, Muyapón, para que ese gran historiador lo vaya orientando. Ya para finalizar, Rocío Segura, no sin antes recordarle a los que nos observan, que por favor suscribirse al canal, que es la manera que tienen de apoyar este contenido que tiene un propósito educativo. Ya para finalizar, quisiéramos por favor escuchar de ustedes que le envíen un mensaje a los jóvenes explicándoles la importancia de estudiar historia y cómo estudiar la historia de la República o la historia del pueblo dominicano podría ayudar bastante. No sé, escuchamos. Dentro de la importancia que tiene estudiar la historia, sobre todo la dominicana y de la región del Caribe, es que nosotros aprendemos a interpretar los hechos del pasado y ponerlo más o menos en similitud con el presente.
interpretar, analizar, reescribir. Hay muchas cosas que se tienen que evaluar al momento de escribir la historia. Hay diferentes métodos de escribir historia también. Uno puede revivir ciertos personajes, ciertos hechos desde un punto de vista ya diferente. La historia también ha ido evolucionando. El hecho de la crítica histórica también ha ido revolucionando con lo que es la tecnología, la modernidad, la juventud, la historia digital, que es ahora una nueva forma de hacer historia. Entonces, bueno, motivarlo es una ciencia que lamentablemente no tiene mucho apoyo, pero que nosotros como jóvenes podemos orientar. Por ejemplo, podemos orientar a los estudiantes de media, que son los que ya se ingresan a la universidad. Tenemos Instagram, Sí. para que conozcan el perfil de un estudiante de historia. Si te motiva la lectura histórica, los hechos del pasado, tú puedes estudiar historia. No, y tiene que ser suscrito a también. Sí, claro. Te puedes suscribir al canal de Vladimir, que también trata la historia. Tiene muchas entrevistas con historiadores. Historiadores muy importantes para nosotros cuando estamos estudiando, y qué bueno que ahora tenemos esta sección como así, como más joven, que sí, ellos vean esa que formalidad. Claro que sí, que ellos vean que los jóvenes también estamos haciendo historia. Exacto. Lino, ¿cómo le dice usted a los jóvenes la importancia de estudiar la historia? Bueno, yo entendería que la mejor manera para un joven acercarse a la historia lo llevaría es como el conocimiento de su país, pero no simplemente de lo que pasó en ese pasado que se le llama historia, esos acontecimientos, sino más bien que te enseñas a conocerte a ti mismo. Porque ya cuando tú, por ejemplo, vas indagando acerca de quiénes eran los personajes fundamentales de un hecho histórico, tú logras como conectar genealógicamente hasta de dónde más o menos la identidad, sí. Entonces, realmente es una disciplina o realmente una ciencia muy importante, ya que nos permea lo que nos logra como, que digamos como, ¿verdad? Claro. Pues muchas gracias por compartir con nosotros, Lino Comas y Rocío Seguro. Esperamos tenerlo pronto nuevamente por acá, ya en otro contexto, debatiendo sobre temas relacionados a la historia. Y por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal. Tú le das ahí a la campanita, ¿sí? Gracias, pasen bueno.